tengo sueños en mis labios. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 con Hernán Brienza, hoy de visitante. Muy bien, Brienza. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el debate de modelos. A 13 días de las elecciones. ¡Wow! Vamos a ver. A menos de 2 semanas de las elecciones, el imprescindible debate de modelos. Hay un problema que es el de los fondos buitres que no permiten realizar los pagos de deuda externa de manera normal. Yo le pido que escuche cuál es la solución de Mauricio Macri. Si hay que pagar el contado, se paga el contado. Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. Ahora, no vamos de ninguna manera a someternos a una extorsión. Hace algunos meses Carlos Melconian viajó a Nueva York, Estados Unidos, para juntarse con los fondos buitre, con los representantes de Paul Singer, que es el mayor litigante contra la Argentina. Él se presentó como el futuro ministro de Economía de Mauricio Macri en caso de que ganara. Y lo que hizo fue acordar con ellos un trato en el que Argentina le pagara, si Mauricio Macri llega a la presidencia, le pagara a los fondos buitre lo que reclaman, con una quita mínima, a cambio de que los fondos buitre, en nombre de Paul Singer, recomendaran inversiones en la Argentina. Estas inversiones obviamente no podrían ser inversiones reales, que se plasmaran en mejora para la industria, para las empresas, sino obviamente compras de bonos, ese tipo de inversiones que más bien pueden migrar de un país a otro en cuestión de minutos, ¿no? ¿Y cuánto hace de eso? En mediados de 2015 fue que se juntaron. Melconian en 2013 había calificado a los fondos buitre de buenos tipos. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre, porque hay montones de tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Y también tenés los buitres, llamados buitres, que son tipos que van a los mercados secundarios de la deuda a buscar países berreta a 20 guitas. Y ahí apareció Argentina. Ese acercamiento a los fondos buitre 2 años atrás no había sido porque sí, no había sido casualidad. Él ya desde entonces estaba tramitando a ver si podía negociar con ellos. Donde estas expresiones del capitalismo salvaje que han sido repudiadas, evidentemente nuestro país, cuando Macri y otros auguraban que si no salíamos corriendo a pagarle a los fondos buitres, las consecuencias devastadoras que íbamos a tener, de todo tipo, institucional, económico y social. Y nada de eso ocurrió. El juez Griesa ayer ratificó su decisión y por lo tanto el impacto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la actividad económica, del empleo y del salario se va a ir sintiendo. Pero si no arreglamos con los fondos buitre en enero, febrero, marzo, abril, va a ser compleja la llegada a diciembre del 2015 en condiciones normales. Y nada de eso ocurrió. Entonces hay que encontrar una solución justa, equitativa, sustentable para el país. Va a seguir gobernando conmigo como presidente la política, la economía. Ni los fondos buitre, ni otros países. Plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. El gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitre, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. Por lo tanto, difiero absolutamente. La independencia económica es el desendeudamiento y la justicia social son decisiones que se han tomado como la asignación universal por hijo. Yo le puedo dar la experiencia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de la ley de fertilización gratuita asistida, que 900 parejas han cumplido con el sueño de traer a su primer hijo al mundo, gracias al rol del Estado. Una ley que, por otra parte, vale la pena aclarar que el PRO se abstuvo en su momento. ¿Vos hubieras votado a favor o en contra? Yo me hubiese abstenido. No lo puedo creer, el PRO votó en contra de la ley de la fertilización asistida. Vergonzoso. Marta Gabriela Michetti. ¿Cómo votó la candidata a vicepresidenta por el PRO cuando era diputada? Ley de fertilización asistida. Abstención.
Pero bueno, es lo que ellos quieren, digamos, una vida para el que tiene plata nada más. ¿Cómo van a estar a favor de que se pague la fertilización asistida? Obviamente que no. Lo llaman 3 amigos empresarios y che, loco, no, votame en contra, no me cagues el negocio. Porque evidentemente no creen en este rol del Estado. Ellos piensan que el mercado puede solucionar por sí solo. Por ejemplo, la agenda de la ciencia y la tecnología. Hemos visto una solicitada cuyo título es Macri nos quiere mandar otra vez a lavar los platos. Y hay mucho despilfarro en el gobierno nacional. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se genera empresas satelitales que no funcionan. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se genera empresas satelitales que no funcionan. Yo le pregunto a usted y a los televidentes, ¿Argentina hubiese puesto en la órbita el ARSAT-2 si no hubiese una agenda como política de Estado de ciencia y de tecnología? Otro ejemplo de debate de modelos es la televisación del fútbol. Y en Uruguay la nueva ley de medios dice que los partidos de la selección de aquel país deben ser transmitidos en TV abierta. Sin embargo, la norma no se cumple. ¿Le suena? La violación de la ley de medios porque no se vio por televisión abierta el partido del otro día entre Bolivia y Uruguay. Hablaremos a continuación con Gustavo Gómez, actual director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios. La ley está vigente y por lo tanto vale todo lo que ella diga. La legislación uruguaya reconoce que la población uruguaya tiene derecho a acceder a determinadas informaciones y eventos de interés general como son los partidos de la selección uruguaya en finales y en eventos clasificatorios. Y quiero decir, este derecho es un derecho de verlo en abierto, en televisión, en abierto y en directo y simultáneo, o sea, gratis. Está claro que se ha pasado el partido de fútbol de Uruguay contra Bolivia, pero para eso tenés que tener dinero para pagar abonos mensuales. Proderechos, organización no gubernamental uruguaya. Bolivia 0, Uruguay 2. Un resultado que nadie había visto hasta el momento. Y seguimos sin verlo. Comentario de Diego Silva Di Maggio. Tampoco se pueden ver los partidos de fútbol uruguayo de clubes. Eso en Argentina no pasa. Todos los partidos van por la TV pública también. El fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Muchos no vieron el clásico, no todos tienen la posibilidad. Muchos no vieron el clásico, no todos tienen la posibilidad. Y nosotros nos ingeniamos. A ver, ahí está. Lo mete Gallardo, viene al centro, empuja López, saca Schiavi, Lucho de lejos. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡La gata! ¡Gol! Fue así. No dude, fue así. No, fue así. Fue así. El fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Comentario de Graciela Saldivia. En Argentina, todos los partidos donde juegue la selección de su país, ya sea fútbol u otro deporte, es transmitido por TV pública del Estado. Aquí se ve que les importa más el negocio y no el derecho de los ciudadanos. La ley fue aprobada para ver los partidos de la selección y no se cumple. Una vergüenza. ¿Qué está en disputa el 25 de octubre? Yo creo que cada día está más claro, a partir de las definiciones que va teniendo cada espacio político. Yo quiero y garantizo que seguiremos en este nuevo derecho de fútbol para todo, y no como plantea el PRO. A ver, Vanessa, ¿qué me cuenta? ¿Le gustó? Sí, me gustó. Me gusta la promesa de nacionalismo económico y defensa de la soberanía política y de la justicia social que hace Daniel Scioli. Ojalá sea así, ojalá lo mantenga, porque me parece que es interesante ese concepto de nacionalismo económico que plantea ahí Scioli. Ojalá sea así. Y creo que el corazón de la diferencia entre los dos modelos es justamente el endeudamiento. La historia de la Argentina, el gran hecho de corrupción sin duda fue la deuda externa, desde la Baring Brothers en 1820 y pico con Bernardino Rivadavia hasta el 2001 con el megacanje. Los argentinos con nuestro trabajo hemos generado una fuga de dólares a través de la deuda externa. Es decir, nosotros trabajamos para que con nuestros impuestos los estados le paguen una deuda que siempre es corrupta y que siempre es pedida por gobiernos militares a potencias extranjeras. Es decir, el trabajo de los argentinos lo termina favoreciendo a las cajas de los trabajadores o de las burguesías o de las
élites dominantes de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Europa, de los que sea. Digo, hay que entender así la deuda externa. La deuda externa no es otra cosa. No es un juego de bonos, no es un juego de inversiones. Cada vez que Argentina le paga 10.000 millones de dólares de deuda en bonos al Fondo Monetario Internacional, a lo que sea, lo que está saliendo de ahí es el ahorro y el dinero de los argentinos. Con esa plata Argentina podría hacer miles de cosas y con ese ahorro sacado del trabajo de los argentinos, Argentina podría hacer miles de cosas. La deuda externa argentina es el gran hecho de corrupción de la historia. Cuando vos ves que un gobierno se endeuda, lo que está haciendo es generando un altísimo grado de corrupción. Por eso los militares llevaron la deuda de 7.000 a 45.000 millones de dólares, por eso Menem y de la Rúa la llevaron de 60.000 a 190.000, por eso Mauricio Macri lleva la deuda externa de la ciudad a 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en esas tomas y vueltas de deuda hay gente que se favorece con eso. Cuando alguien dice hay que pagar los fondos buitres o no, la verdad no es importante eso. A mí me llamó muchísimo la atención algo que dijo la Presidenta de la Nación en el 14 de junio de este año, creo que fue, en el Museo de las Malvinas. Estaba hablando de los fondos buitres y ella dijo, ¿alguien cree que si a la Argentina le convendría pagar los 1.500 millones de dólares a los fondos buitres? No lo haríamos, no lo hacemos porque no conviene. Es decir, no es una cuestión dogmática, no es una cuestión ni siquiera ideológica en el sentido de no hay que pagar por una cuestión ideológica, no hay que pagar porque no conviene. Sí. Y yo lo que quiero es un gobierno que haga lo que le convenga a la mayoría, un gobierno que defienda el trabajo de los argentinos, que defienda la industria de los argentinos. Cuando un político como Mauricio Macri, como Sergio Massa o como cualquiera que sea, incluso dentro del peronismo, dice hay que pagar los fondos buitres, no importa si después tenés que pagar 20.000 millones de dólares más. A ver, una cosa es pagar 1.500 millones de dólares, pagar 20.000 millones de dólares es muchísimo trabajo de los argentinos, es muchísimo esfuerzo de los argentinos, 20.000 millones de dólares para volver a la rueda de que te prestan para pagar, te prestan para pagar, te prestan para pagar y terminás endeudado, ahogado, sin poder tener soberanía política en poder hacer lo que el Estado quiere hacer con sus propios recursos. Ese es el corazón del modelo, el desendeudamiento, la reestructuración de la deuda, tanto de Néstor como de Cristina, eso es el corazón del modelo, porque eso es lo que te da independencia económica, es lo que te da soberanía política y lo que te permite elaborar la justicia social en la Argentina. Barone, ¿qué me cuenta? Sí, escuchando a todos, y me acordé de una frase de un concepto de Moca cuando dijo la oligarquía de la palabra, ¿no? Respecto de los medios y que se sienten alterados por la observación permanente desde el Estado. Lo de los dos modelos y lo del debate, que me parece que es el epígrafe de este informe, que tiene varias cosas, el fútbol, el debate, los modelos, los buitres. Yo diría que el debate, que es discusión como sinónimo, diríamos, en realidad son dos monólogos antagónicos que no pueden juntarse, y no es que hay una grieta sino un abismo. Son dos monólogos. Cuando uno ve a los periodistas de los medios, sobre todo el diálogo de Sabatella con la periodista, en donde la periodista quería insistir en una posición que tenía sus razones, y Sabatella hablaba de la posición incluso institucional, a la que se negaba la periodista. Frente a esa ruptura, el debate es imposible. Es decir, existe el debate en la sociedad, por los modelos obviamente económicos, políticos que están sucediendo en Latinoamérica y en la Argentina en especial. Pero evidentemente los medios anteponen una pared inevitable, que es la que uno ve permanente en todos esos comunicadores que con distintas caras están en contra de la cadena, etcétera, etcétera. Es una negación permanente. Sí. Es muy difícil que vos puedas convencer a alguien que está autoconvencido que no quiere ser convencido. ¿Puedo decir una maldad? Entonces yo personalmente creo que hay un debate, sí, o una discusión entre la mentira y lo verosímil. No voy a decir la verdad, porque la verdad es un concepto filosófico que escapa a mi capacidad de interpretación. La mentira y lo verosímil. El pueblo, con su pensar, o el pueblo sujetado por el pensar de los periodistas, entre que podemos incluirlos también nosotros. El pueblo, con su propio pensar, con su autoestima de pensar, en la decisión de pensar por sí mismo, o el pueblo pensado por los periodistas y por las maledicencias que parten de ese periodismo hegemónico tal cual habló
hoy Dante. Entonces creo que esa discusión, que por suerte se dirime en el resultado final de las elecciones, por suerte, porque hay que tener una impaciencia permanente sobre eso, se dirime, me refiero, en el resultado popular, no se dirime en las controversias que pueden sucederse. Pero creo que hay que estar claros con esto. Ahora, ¿cómo hace el pueblo para no estar sujetado de ese dominio, ese hechizamiento que tienen los medios de difusión? Sí. Si la gente admira a los periodistas, los quiere, los adora, cualquiera de nosotros ha sabido eso. Es cierto, ¿cómo haces para discutir? Yo creo que igual a esta altura ¿Cómo haces para discutir con un periodista? No indican eso. Los últimos resultados electorales eso no lo indican. En los últimos 12 años, claro. Yo creo que para el debate político y social en la sociedad... Por eso yo no digo que le hagan caso, no, eso quedó claro, no, por supuesto que no. Por eso hablé del pueblo por su pensar. Creo que el pueblo ha pensado hasta ahora durante 12 años. No ha sido sujetado por esta situación. Puede haber un microclima de sujeción. Sí. No, yo creo que el debate se puede dar en muchísimos aspectos. Hay dos sectores en los cuales no se puede debatir. Uno es el debate del interés. Si Sturzenegger saca 20 millones de dólares en la negociación del megacanje, con ese tipo no puede discutir, porque su interés es sacar esos 20 millones de dólares, ponerle en la negociación de la deuda. Es imposible debatir con ese. Vos le decís, no, pero yo estoy defendiendo el interés de la mayoría, yo estoy defendiendo mi propio interés. Ese debate con la clase dominante no se puede dar porque son intereses diferentes al de la mayoría. Hay otro debate que tampoco se puede dar, que es el debate valorativo, que es lo que alguien siente que está bien y está mal. Y se puede discutir, se puede racionalizar, pero ese debate es imposible darlo, porque si para una persona, un negro, se tiene que morir de hambre y no tiene que ser asistido por el Estado, no podés discutir nada con esa persona, porque esa persona ya valorativamente, emocionalmente, está en las antípodas de lo que vos pensás. ¿Vos qué pensás? Que a cualquier persona tiene que ser asistida por el Estado, aun cuando es víctima de una determinada situación específica. Por lo tanto, hay una cuestión valorativa que no se puede dar. Ahora, después se puede dar debates sobre cuál es la mejor estrategia para lo que nos conviene a las mayorías. Y ahí ese debate se puede dar. Y a veces las escuelas del intervencionismo estatal, o el neokeynesianismo, o el marxismo, o el liberalismo, pueden tener cosas que son interesantes para un caso o para otro. Y voy a decir algo que puede sonar brutal, pero es así. Si a la mayoría de los argentinos, por X motivos, le conviene exportar librecambismo y le conviene exportar liberalismo, y eso va a hacer que la mayoría de los argentinos vivan mejor, yo no tengo por qué atarme a una visión dogmática en la cual un supuesto estatismo haga peor la situación económica de los argentinos. Yo no soy dogmático en eso. Lo que creo es que el liberalismo hacia el interior de los países empobrece a las mayorías. Pero si el liberalismo enriquecería a las mayorías, o enriqueciera a las mayorías, yo no tengo problema en discutirlo y en debatir cuál es la mejor estrategia para favorecer a las mayorías. Yo creo que no hay que ser dogmático en ese planteo, pero sí hay que ser racional y sincero en qué se puede discutir y qué no se puede discutir, y cuándo están jugando intereses y cuándo no están haciendo teoría económica para favorecer a las mayorías, sino que simplemente están defendiendo los intereses de Clarín, los intereses de Techín, los intereses de los principales bancos, los intereses de los principales economistas que roban con el ahorro y el trabajo de los argentinos. Y en ese sentido el debate puede darse. El problema es que ahí no hay transparencia. No, claro, no, por supuesto. Ahí hay un problema, Hernán, en el argumento, porque vos decís, Sturzenegger dice que es el interés de él, pero el problema consiste... No lo dice. No, claro. Pero el problema, justamente en eso consiste el problema, en que él va a abogar por el megacanje, el blindaje, el reendeudamiento, desde el punto de vista de los intereses universales. Y ahí está el debate, ¿cuáles son los intereses? Y los intereses no es un problema individual que cada uno frente a la pantalla o frente a un debate. Esa idea del debate, puestos dos personas conversando, es una ficción, un ritual, que sirve, que es interesante. A veces uno disfruta escuchando cuando hay argumentos de los dos lados, es muy interesante. Pero el verdadero debate es la lucha política. El verdadero debate es esto que estamos haciendo ahora, es votando y tratando desde este lugar en el que estamos hablando nosotros de decir que el voto define esto, que el voto define dónde va la plata, que el debate define si nos endeudamos o no nos endeudamos, si defendemos la soberanía o no los defendemos. Siempre, finalmente, el resultado es hegemónico. Y lo hegemónico es
que mi interés o el interés de mi sector pueda ocupar el lugar del interés general. En eso consiste la política. Y siempre vamos a estar girando en torno a eso. Llevado a lo terrestre, digamos, a lo anecdótico, si querés, pero que tiene que ver, es lo siguiente. En todos estos años, creo que coincidimos, creo que gente muy humilde ha accedido a derechos y a cosas que no tenía. En el primer peronismo, que yo era un niño, recuerdo que lo que se decía, que era el peronismo, es un chico que puede llegar a ver el mar. Nada más que eso. Fíjense qué simbolismo. ¿Y creen que la perduración de 70 años del peronismo, ese sentimiento que Fabio relata en esa película, y que la palabra sentimiento está devaluada por la palabra intelectual, como si el sentimiento fuera, solo el amor la pone en el lugar de consagración a esa palabra. El sentimiento es lo que ha perdurado. ¿Qué sabe hoy un chico de lo que fue ese chico que era yo en el 1950 o en esa época? ¿Qué sabe? Y sin embargo lo sabe y lo siente. No es un hecho intelectual. De ahí deriva esto que vos estás diciendo y el debate. Es decir, un chico mirando el mar, todo eso tiene una significación, tiene que ver. Un chico que no se muere cuando es chiquito, cuando nace. Digamos, todo eso que ocurría en la miseria y en la pobreza, ¿no? Esta inclusión que han producido estos años genera esta idea. ¿A vos te gusta que el vecino que estaba muy bajo esté más cerca tuyo? Y ahí aparece un hecho filosófico interior. Si no te gusta y te lo decís en el espejo o a vos mismo, es que no podés estar con este modelo. Tenés que estar con el otro. Vamos a seguir después de este corte, seguimos esta charla. Vamos a hacer un corte, director, y ya venimos.